Vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto en el Hospital Pediátrico Garrahan. El gobierno anunció un incremento para los residentes. Dice que eleva el salario de los residentes a 1.300.000 pesos. Hasta hay que ver, pues son distintas categorías. Son 4 años de residencia. A los de que menos ganaban menos de 800.000 pesos, pero fue un anuncio unilateral que el gobierno pone en las redes. Los residentes dicen que no fueron convocados por parte del gobierno. El gobierno dice que no los llamó porque planteando como que son unos vagos, los ñoquis administrativos del Garrahan, no trabajan los domingos, pero ellos dicen si la dependencia de los residentes es directa de Nación, no es a través de la planta administrativa del Garrahan. La cuestión es que el gobierno, en un documento donde habla de ñoquis, de guarida de militantes y demás, anunció que sube el salario de los residentes y que si sigue el conflicto con las demás áreas del hospital van a echar a todos aquellos que no se presenten a trabajar. Javier Milei el viernes le dio una nota una vez más a Mariana Bray, que lo había entrevistado en Casa de Gobierno para Telefe. Esta vez fue para Neura, donde trabaja en el streaming de Fantino, ¿no? Y decía lo siguiente. La situación la han politizado. Estamos de acuerdo que es una situación delicada. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos, a pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja, digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital? Administrativos que médicos. Que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Es decir, inventan curros en torno a lugares sensibles. Entonces, cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible. Bueno, el gobierno no ha presentado, o sea, el argumento de que había 900 trabajadores de burócratas, como lo llamó la viceministra, versus 400 médicos, se fue desarmando. El propio Rubinstein, el ex ministro de Salud de Macri, había dicho, no, es el 20%, porque contabilizaban entre los no médicos al personal de enfermeros, o incluso personal de limpieza, mantenimiento del hospital. Digamos, esta idea que había un médico cada 2 burócratas, no es cierto si uno desglosa bien eso. Pero estas acusaciones que el gobierno quizás encontró seguramente algunas ineficiencias o cosas para mejorar, pero no presentó ninguna evidencia en ese sentido. Sí anunció el tema del incremento para los residentes. Residentes que, según Guillermo Franco, el jefe de gabinete, son como becarios. El Garrahan tiene un presupuesto bastante impresionante, ¿no? Casi 240 millones de dólares en el año. Es cierto que es un hospital de referencia para todo el país y es un hospital de mucho prestigio. Yo no digo que no tengan razón los residentes con relación al salario que cobran, porque es cierto que es un salario muy bajo. También es cierto que ellos están haciendo una pasantía por el hospital. Es como si fuera una beca mal paga, ¿no? Entonces yo digo, el gobierno tiene toda la intención de solucionarlo, pero quiere solucionarlo a partir de la eficiencia del gasto y de la productividad. Bueno, en realidad son médicos recibidos, lo que hacen es una especialidad, no una pasantía en términos hablábamos nosotros el otro día con un residente que tiene 10 años estudiando medicina, está graduado hace 4 y está en el último año de la residencia, que es la formación dentro de una especialidad determinada, en este caso pediatría, o las distintas áreas dentro de pediatría del hospital. Mientras tanto, Graciela Ocaña, ex ministra de Salud, ¿qué decía? Estamos hablando de un personal que tiene una capacitación, que es el que atiende a los chicos en el hospital, por supuesto bajo la supervisión de otro profesional, pero que me parece que eso es lo que hay que hablar. Y la verdad es que Cecilia Loxisano, que es una persona que yo la respeto porque la conozco, trabajó en mi gestión y en otras gestiones de salud, es una persona técnica, por lo cual me parece que la mandaron a poner la cara y ahí empezó a dar cifras que no son ciertas. Bien, mientras tanto se sumó a la discusión, veremos cómo sigue hoy después de una asamblea en el Garrahan, qué decisión toman, se sumó la discusión de qué está pasando con el área de discapacidad, ¿no? Acá no hay cambios en materia regulatoria de parte del gobierno, pero sí los familiares de chicos con discapacidad lo que plantean es que les cuesta mucho más realizar los trámites necesarios para ejercer los derechos o conseguir las prestaciones que tienen que cubrir las obras sociales o los sistemas de salud. Patricia Bullrich habló de esto. Digamos, ninguna persona que tiene una discapacidad en la Argentina va a dejar de tener su pensión por discapacidad.
Eso es así. Una señora yendo con su hijo con autismo, nadie que tiene autismo no va a tener no va a recibir su pensión. Ahora, el que no tiene y se está llevando, lo que logra es que la Argentina termine siendo un papelón. En realidad me parece que Patricia Bullrich mezcla ahí dos cosas. Una cosa son las pensiones por discapacidad que el gobierno dijo que iba a revisar. Hay 1.200.000 donde dice que algunas fueron mal concedidas. Sí. Después es la cobertura de las prestaciones médicas vinculadas a familias con, sobre todo chicos con discapacidad. Eso es lo que en realidad se estaba discutiendo en el episodio sobre el cual habla de esa manera Patricia Bullrich, que es Ian Moche, es un nene de 12 años con autismo que fue a ver con su mamá a Diego Españolo, que es el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el abogado de Javier Milei. Después de una reunión que tuvieron, lo que la mamá dijo es que Españolo le había dicho: ¿por qué, si vos tenés un hijo con discapacidad, por qué el Estado se tiene que hacer cargo de las situaciones personales que atraviesan las familias y no tendrías, por ejemplo, que pagar peaje? Porque hay una serie de cuestiones que hacen por ahí, los discapacitados pueden ingresar a los recitales. Yo no sabía que no pagaban peaje, pero viajar en colectivo, viajar en colectivo, bueno. Según Diego Españolo, esto que relató la mamá y el niño no es cierto. No, yo no dije eso. Esta reunión existió, fue en marzo del año pasado. ¿Pero para vos le dijiste eso? No, de ninguna manera, que no existe el contexto en el que yo podía haber dicho una cosa así. Yo quiero sacar al chiquito del medio para no exponerlo y responderle a la madre sobre todo. Me resulta muy difícil hacerlo porque es de una supuesta posición de poder responder a una posición más vulnerable. Pero tengo que hacerlo porque hay otras personas que dicen: che, este es el tipo que se ocupa de nuestros temas. Bueno, la cuestión es que Ian Moche fue con su mamá al programa de Paulino Rodríguez a contar, por la repercusión que tuvo cuando contaron en Gelatina. La mamá contó que había pasado esto, esta historia fue creciendo. Fueron al programa de Paulino Rodríguez, cosa que enfureció a Javier Milei, que hizo un recorte de Ian y su mamá en un encuentro con Sergio Massa, en un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, y le dijo a Paulino Rodríguez que caía muy bajo, que era una opereta acá. En lugar de discutir lo que estaba pasando, que era si estaba pasando algo con lo de discapacidad, pero además dando la idea de que en realidad Ian y su mamá estaban al servicio del kirchnerismo. La cuestión es que después salió Juan Grabois mostrando otra foto de Ian, que es un influencer con un montón de otros políticos, contando que, bueno, que ellos buscan llegar a muchos sectores políticos a través del reclamo de Ian y además de su actividad como influencer. Sí, el miércoles se discute en el Congreso la ley de emergencia en discapacidad, que el fin de semana Martín Menem en un tuit dijo que era irresponsable aprobar esta ley por el impacto económico que tiene. Así que la Libertad Avanza no lo va a apoyar, el PRO tampoco y el radicalismo tampoco. Mientras tanto, hubo un reclamo también vinculado a la situación de la casa del Instituto Nacional del Teatro, que apoya el Teatro Nacional en todo el país. Y Georgina Barbarosa, actriz, conductora, fue a la manifestación y en un momento, bueno, eran 200 actores y gente vinculada al teatro y llegó la policía para aplicar el protocolo antipiquete y subirlos a la vereda. Está la policía reprimiendo a los actores. Bueno, la cuestión es ver qué pasa con el instituto, ¿no? Finalmente, y el reclamo de que son unos institutos que han sido pasados bajo la órbita de la Secretaría de Cultura a los espacios de Karina Milei. Claro, a partir del decreto 345 que la semana pasada se emitió, lo que haría es desregular determinadas acciones que tiene para fomentar el teatro a nivel nacional, el instituto, y actividades de formación. Mientras tanto, Patricia Bullrich aclaró que en realidad habían anunciado una serie de cuestiones vinculadas a los inmigrantes, planteando requisitos más severos para obtener la residencia permanente, y también habían planteado que iban a exigir necesariamente un seguro de salud para ingresar al país. Eso lo revieron. Esto decía Patricia Bullrich. No va a ser obligatorio el seguro de salud porque, digamos, la persona que viene, ¿no?, con un viaje, muchas veces sacan seguro de salud y otras no. Lo que sí va a pasar, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, es que se le va a pasar la factura de los gastos médicos, en caso de utilizar gastos médicos, y la persona lo va a tener que pagar. Digamos, en caso de no pagarlo, bueno, esa persona no podrá entrar más al país, habrá determinadas sanciones. Pero el tema
se invirtió, porque si no el seguro de salud podía ser una traba a la venida de turistas a la Argentina. Bien, el tema del turismo es un tema candente. Daniel Scioli, que es el secretario de Turismo de este gobierno, aunque parezca mentira, salió el fin de semana a plantear su enojo porque varias consultoras dijeron, che, por la cuenta de turismo se está yendo un montón de guita, porque son muchos más los argentinos que van al exterior y gastan en el extranjero que los extranjeros que vienen a la Argentina. Y lo que él quiere, dice, ahora después vamos a entrar en ese debate, pero dice que está haciendo mal la cuenta el Banco Central, o según Scioli no lo discrimina bien, porque él pide que se reste de los dólares. Dice que en esa cuenta entran las suscripciones de Netflix, Spotify y demás. Las compras al exterior. Las compras al exterior, porque aparecen en la tarjeta, compras en dólares, digamos. Claro. Y entonces, indiscriminadamente. Después le dijeron, bueno, pero no va a cambiar mucho si vos le restás Netflix a la cuenta total de los dólares que los argentinos están gastando en el extranjero. Bueno, mientras tanto se lanzó Kicillof con Movimiento Derecho al Futuro. Yo no puedo creer que me parece muy curioso como nombre de un partido político, ¿no? Planteando Kicillof que debería estar todo el peronismo unido para combatir a Milei y no con las peleas internas brutales que están teniendo, especialmente él con Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora. Hay que entender algo fundamental, y que el único adversario que tenemos es Milei, y está afuera, no está dentro. Hay que hablarnos de esta manera para que se entienda que lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo y hablarle a la gente, no estar hablando entre los dirigentes. Hay que hablarle a la gente, no hablar entre dirigentes, pero a la vez reclaman también desde la gobernación de que no hay nadie enfrente con quien hablar respecto a la estrategia electoral. Recordemos que Kicillof fijó 7 de septiembre para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y Cristina Fernández de Kirchner cree que es una muy mala idea votar en 2 tramos en la provincia de Buenos Aires, anticipando que podría haber, 2 derrotas consecutivas. Además, si perdés en septiembre, volvés a votar al mes, puede ser mucho peor. Hoy aparece Cristina Fernández de Kirchner en televisión. Hoy aparece en televisión Cristina y el mismo momento donde Kicillof hacía este acto que lo escuchábamos recién, Máximo Kirchner organizó un acto en Merlo a la misma hora, el mismo día. Juntó unos cuantos intendentes, de los intendentes de los municipios grandes, arrancando por La Matanza, porque está hace rato, ¿no? En alianza con Espinosa, pero muchos de los intendentes de la zona sur, que es donde Cristina Fernández de Kirchner es más potente electoralmente también, en el conurbano sur, que es tradicionalmente se llama el kilómetro cero del peronismo, ¿no? Todo lo que es Ensenada, todo lo que se supone en la tradición peronista, que es de donde salieron las columnas más importantes el 17 de octubre del 45 para pedir por la libertad de Perón. Miren, parezco más y gracias esas aperturas del capítulo historia. Bueno, mientras tanto, Kicillof lo que dijo, basta de discutir lugares en la lista, sino un lugar en la historia. Al que le quepa el sayo, ¿no? Un poquito le está diciendo, basta de chiquilinadas. A ver. En estas elecciones, la discusión no es un lugar en la lista. La discusión es un lugar en la historia. Convocamos a todos a defender y a respaldar a nuestros intendentes, a defender y a respaldar al gobierno de la provincia. Nuestro gobierno es un instrumento de la gente, por eso hay que defenderlo con el voto. Convocamos, dice él, ¿no? Siendo él el que convoca y dice hay que defender al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pide Kicillof, hablándole mucho más a la Cámpora y al kirchnerismo que a otras fuerzas. 7:15 de la mañana. The White Stripes. Seven Nation Army. Sale el sol y llevamos una temperatura.